La Mecha. Todos los lunes a partir de las 12. Con Rodri Arias y Mari Mesa. No, al revés. Hablando de actualidad, política y música con mucha desidia y poco apego. Todo esto por Radio Fénix. If anybody objects to this union, speak now or forever hold your peace. In that case, it's my honor to pronounce you on the kiss of bride. I be in it like, oh, that's my shit. Hit it from the back, shit like that's my dick. Tattoo the cuatro, cause that's my clique. Oh man, I think I love this bitch. She on top, I'm like, whoa. Pussy make me curl my toes. Ignore my hoes and my bros. Spit in her mouth. Nothing her nose. Hit her spot, tryna touch her soul. When I'm in it, I dance, I dance. When I'm in it, I dance, I dance. When I'm in it, I dance, I dance. When I'm in it, I love this bitch. I be in it like I care, we hold hands. Be in it like I'm young, but I'm grown man. I be in it while I'm drunk, playing slow jams. When I'm in it, do my, man, I love this bitch. I two-step when I'm in it. Throw up the set while I hit it. Give her like 30 minutes. She screaming, shut up, let me finish. I'm very controlling. We go up on a Tuesday, Maconin. Shoot by my verga if you trolling. She let me knock her friends down, I went bowling. I'm tryna eat that American pie. She's my type and I know why. I fuck with her sober and high. Gang I keep, stand on your toes when you're bad. Drunk me, hit it with a finger in your ass. Can I be the one you call a fucking laugh? Balls deep from the back. I be in it like, oh, that's my shit. Hit it from the back, shit like that's my dick. Buenas, ¿cómo estás, Rodri? Esa es la voz de Mari Arias. No, Mari Arias nos ha abandonado por los artimores. No sabemos si está viva o no. Si va a volver de Buenos Aires. Muy buen mediodía para todos. Bueno, buen mediodía es una manera de decir, ¿no? La verdad, tu mediodía no es muy bueno. Estamos vibrando muy bajo. Estás muy apestado, además de todo, y me estás contagiando posible. Sí, y está bien. Vos dijiste mate y yo lo traje. Eso es verdad. Esta es la elección. Aparte, fue un fin de semana intenso, ¿no? Intenso para quienes integramos esta mesa. La verdad que mesaza, sí. Diría Mirta Legrand. Y bueno, todo eso tiene sus consecuencias. Uno no puede hacerse el pibe y después andar pensando que va a estar al otro día vivite coleando, ¿no? Es un pañuelo andante. La verdad que, o sea, todo indica que sos un viejo amargo, ¿no? Que te dejó en 2 días y estás así. En ese relato que quieren instaurar vos y Arias, que el día de hoy me voy a referir a Arias, no por su nombre, instauraron ese relato y después uno tiene que, en su afán de hacer descreerlo y llevarlo a la materialidad, después me doy cuenta que hay un poco y un poco, ¿no? Un poco de verdad. O sea, yo estoy entera. Este cuerpo está entero en esta mesa. Fue a trabajar de mañana. Bárbara. Y vos, la verdad, das un poco de lástima en esta mesa. Sí, doy gracias a Dios que bueno, por lo menos no se está transmitiendo de forma audiovisual y solamente sale por aire. Solamente sale el audio y no tu cara en este momento, digamos. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? No, lo pasé muy bien, muy divertido. El señor Rodrigo no se fue temprano. O sea, demostró ser una persona relativamente joven. Yo cierro los lugares. La verdad muy bien. ¿Cómo estuvo el festival en el Funza de tu murga? A full. Se laburó pila. Eso siempre es muy divertido, ¿no? La gente se portó bien, no hubo mucha ansiedad, porque viste que uno cuando está medio sobrio y tiene que servir a la gente que está ebria, se vuelve un poco reticencia a la alegría que genera el alcohol. Eso es verdad también. Por suerte me pasa mucho más estar del del otro otro lado, lado, Sí. no ser la que atiende cosas. Y bueno, después a eso de las 5:15 me pude recién liberar. 5:15. Sí, y tirar Aguantaste un par de pasos, ¿no? Después hubo que seguir limpiando todo el lugar. Pero bueno, ¿no? De sarna con gusto no pica. Si te gusta el Durano, bancate la pelusa. ¿Y hay algún otro más? No, la verdad que sé pocos dichos. Soy medio mala. Por eso. ¿Y tu popularidad? Ese maná popular. ¿Qué? Obvio que soy popular, pero no me sé tantos. No hay nada más popular que el lunfardo y el refrán. Estoy de acuerdo, pero no me sé tantos refranes. O sea, de hecho, hay algunos que los cruzo. Problemitas. Issues. Sí, la verdad. Pero... A ver, ¿cuáles conoces así?
No por tanto madrugar amanece más temprano. Sin el Eso me fruncio, acuerdo. por favor. No me salen tan bien. Al que madruga, Dios lo ayuda. Mucho de madrugadas, la verdad. El que no si sé gira, tanto. Dios le ayuda, sería. En tu Claro, caso, en mi caso sería ese. No me acuerdo de muchos más. está el palo de la astilla. Pero Ni siquiera eso los me lo básicos, dijeron, eso me lo han dicho muchas veces. Tanto por mi madre como por mi padre me lo han dicho. Y- Para bardearlos a ellos, ¿no? Por supuesto. ¿no? Obvio. Nunca por una cosa positiva. Nunca por una cosa positiva me lo han dicho. ¿Te pusiste a tiro con Gran Hermano? Me enteré ayer que se quedó Alfa, Sí, mi leycito. que es el Ah, único. no. No, Alfa es el viejo. Sí, utilizaría un adjetivo, Es el pero único no puedo que decirlo ahí. no. Es el único que medio que conozco. Y después no, ya me perdí de nuevo. Y se fue. La verdad que Twitter igual no está haciendo. Se fue el tachero. Ah, mira. Y Un que- que tiene trenzas. Sí, 42 años y esa está. No voy a opinar de los Datos. peinados ajenos. No, por supuesto que no. Pero horrible. Yo tengo 26 y estoy con 2 moñitos y así fui a trabajar. Así que no puedo hablar de los peinados de nadie. Pero bueno, eso fue lo único que me enteré. A Robert Silva no le gusta eso. No, Robert Silva no le gusta nada de lo que hacemos tampoco, así que una cosa más. Yo leí por ahí porque hasta el momento no he visto ni nada de Gran Hermano, solamente lo que está inundado en las redes sociales. No es en detrimento de la gente que lo mira, pero tan antipopular, por favor, creo que no el empieces. Mileicito Pero sacó, yo la, no, sacó no, la no. votación más baja de la historia de Gran Hermano, por lo menos en Argentina. Milecito es el que dijo que era anarquista liberal. Frodito, Frodo le dice. Frodo le dice, sí. Creo que lo ubico. ¿Pero por qué más baja? Más baja tipo para que no se vaya. Claro, 0 con algo, 0 con O sea, nadie lo votó 78. para que se vaya. Sí, ¿Verdad? porque creo que tienen un impacto medio fuerte en las redes del pajarito. Yo tengo como la sensación de que es medio que un Gran Hermano aburrido. O sea, como que no hay tanta cosa, como que no pasa tanta cosa. Hubo poco sexo. Ah, no sabía. Por lo que he Tampoco visto. sé si los otros. Porque sabían mucho. los otros tenían una promiscuidad que era una ¿Sí? cosa horrible. Yo Un no me límite acordaba- te pido, ¿no? No me acordaba de tanto. Igual sé que ahora tienen que hacer positivo, tienen que hacer como señas Claro, avanzando por una para el cuestión de violación que hubo en consentimiento, España. sí. Entonces, como tienen que hacer eso, sé que capaz que, no sé, Y también le están dando menos alcohol en la fiesta. creo que no les dan directamente. Una copa, creo, una cerveza por esas mismas cuestiones. Claro. Como si dependiera del alcohol o no violar a una persona, ¿no? Claro. No, bueno, los mensajes de Gran Hermano, digamos que no son nunca tan positivos. Bueno, Medios difusos, en vez de Ah, darse. verdad. Pero bueno, son cuestiones de rating. Se entiende. Claro, televisión, en fin. televisión. Bueno, vamos con las noticias, Rodrigo. ¿No? Sí, arranca vos. No, Em, no las abrí todavía. Bueno, empiezo yo. Montevideo Portal, cuenta regresiva. El mundo llegará a 8.000 millones de habitantes y el conteo puede seguirse en tiempo real. Ay, qué aburrido. La ONU estimó la cifra en julio. ¿Somos demasiadas personas en el planeta? Quizás no, pero hacemos un uso abusivo y poco equitativo de los recursos. Pensé que me estabas preguntando. No, eso pregunta Montevideo Portal, que un nivel de profundidad en los datos es tremendo, ¿no? Uf, malísimo. Montevideo Las Portal. Naciones Unidas señalaron que este 15 de noviembre habrá 8.000 millones de personas en la Tierra. En tanto, para seguir el conteo real, una empresa independiente creó el Worldometer. No sé cómo Flojo se el pronuncia. inglés. En Flojo. inglés es muy mal. Paupérrimo y calamitoso, diría un Calamitoso. relator. Una herramienta que permite seguir el conteo en tiempo real. Bueno, rarísimo igual. seguir Lo vi conteo en el tiempo otro real. día el conteo y estuve un minuto visualizando cómo subía. Aburridísimo, Sí, realmente. O sea, totalmente una aplicación completamente innecesaria para... O sea, ¿cuánto tiempo una persona puede estar visualizando eso continuamente? No, espero que nunca. La verdad, porque... ¿Somos muchas personas? Te hago la repregunta. Creo que sí y no al mismo tiempo. ¿Cómo se responde esto? Capciosa. Creo que a nivel general, sí. O sea, hay superpoblación y es efectivamente una problemática a tener en cuenta por los recursos naturales que tenemos, etcétera. Y por otro lado, creo que no, en concreto en que están, o sea, es la distribución de esa población a nivel mundial es como muy variable, ¿no? En nuestro caso, somos muy pocos y de hecho hay una tasa de natalidad muy baja.
con la cual no pienso colaborar, por supuesto, ¿no? Hoy vine con el nivel de profundidad de Montevideo Portal. En O sea que no Uruguay vas a aportar nada. Sí, en Uruguay estamos pillos a nivel de población, estamos bien. Estamos O sea, no pillos. nos falta gente, yo creo que estamos bien. Yo creo que nos va a faltar gente cuando... Sí, arranca a fenecer otro día. Claro, cuando nosotros estemos en periodo de jubilación y no No, haya no vas nadie a que llegar- aporte no vas a para llegar a nosotros. Yo no voy a jubilarte, llegar, claro. por supuesto que no. Yo tampoco voy a tener hijos, pero... Tu temática de 30 años va a ser un... Sí, un cajón. Ha sido el chiste del fin de semana. Pero yo no pienso llegar tanto. Pero va a ser complicado para los y las jubiladas Y cuando sobre no todo, tengamos gente aportando. Por lo que hablamos el lunes pasado con Carlos Clavijo sobre la reforma que nos quieren dejar. Así que eso también Más profundo como Montevideo Portal. nos va a hacer más infelices también. Y más pobres. Y más pobres. Siempre los de fútbol, la verdad. No, nada está librado al azar. Fútbol de todas partes bien. Uruguay. Los que arribaron a Abu Dhabi, los que llegarán y cuándo se completa el plantel. El sábado llegaron 11 jugadores a la concentración, el domingo lo hicieron otros 7 y también arribó el profesor Óscar Ortega. Los primeros en llegar a la sede donde el equipo realizará la puesta a punto fueron Federico Valverde, Sergio Rochet, Luis Suárez, Diego Godín y Ronald Araujo. Más tarde se dio el arribo de otra tanda de 6 futbolistas compuestas por Martín Cáceres, Georgian Darrascaeta, Nicolás de las Cruz, Sebastián Sosa, José Luis Rodríguez y Facundo Torres. El plantel se completará el martes 15 de noviembre. Cabe destacar que el miércoles y jueves fueron los días elegidos por el entrenador para realizar un doble turno de entrenamientos, mientras que el viernes los jugadores tendrán libre para realizar requerimientos relativos al área de comunicación del Mundial, fotos, videos, para el sábado viajar a Doha, Qatar. Sí, claramente. Bueno, no todo el mundo sabe eso. Bueno, se viene, ¿no? Sí, ¿ay, se palpita? Para mí sí, a mí me da un nivel de ansiedad tremendo. Me gusta mucho el mundial, me divierte, pero me da bastante ansiedad. El nivel de gris que tenemos, porque uno ve cómo se palpita el mundial en Argentina y otro ve cómo se palpita en Uruguay, es polos. Nosotros tenemos una característica de ser nostálgicos y depresivos. Pero estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo Ya me sabemos recentro que en estás de picos- acuerdo con picos todo de lo que alegría implica. y de fusión. Tranquilo, una Ya sabemos que picadita, estás un todo lo que asado, implica ser una persona gris y oscura y aburrida, ¿no? Pero un bueno. truco, un asado, pero nada, gritando así, saltando por la vida. Ay, que No, llegue el mundial, no. que llegue el mundial. Pará, va a llegar. A mí igual me divierten, me da un poco de ansiedad, igual me tienen un poco podrida las... Recién arrancaron las propagandas. ya me cansaron. ¿Ya? Sí. ¿Viste la de Automáticamente, la no. marca de un helado importante de este país? No la he visto y me da un miedo porque han sacado cada reclame malo. Podríamos robar 2 minutos y lo podemos a decir, la escucha la gente, pero está buena. ¿Está buena? Bien, Sí. bien. Hablo de Crufi, ¿no? Que no va a pautar nadie en este programa, así que... No, claramente. Igual pensé que estábamos hablando de la otra. Bueno, pero... Sí. Que normalmente... Bueno, ¿qué te pareció la lista de convocados de la selección? ¿Tenés algún bien. reparo? ¿Lo esperado? ¿Qué? ¿Tenés algún reparo? No, la verdad que no. Hace poco descubrí que Rafa Cotelo está haciendo videos o sea, ya hace pila de tiempo, yo no los había visto. No sé, los vi en Twitter con todos los integrantes del plantel y les hace preguntas y tienen que decir, tipo, Es quién es el el- que menos duerme, más hace cosas, juega peor el truco, etcétera. Es el segmento del programa que está hace años. Sí, Con la claro. camiseta, pero eso es nuevo, creo. Pero eso es nuevo y lo están subiendo a la sección de Twitter y es bastante Clips. divertida, la verdad. Ahora se llaman clips. Clips, eso mismo. Qué joven que estás, Jorge. Y, sí, ¿Qué preguntas seríamos? Podríamos hacer un día eso, para insumo personal, unos 10 minutos, y preguntas entre los 3 conductores y conductoras de este programa. Ok, me parece bien. Y Acá se matan igual, ¿no? algún O sea, invitado, ¿no? Algún invitado. algún invitado que igual sea de la casa. Obviamente esto es un autoflagelamiento porque todos los palos van a Sí, venir seguro. a mí, ¿no? Entre ustedes Igual, hay un nivel de sororidad para pegarme a mí tremendo. Eso también. Y va a ser, igual te lo mereces porque vos inventando secciones todas las semanas, ¿no? ¿Qué querés que yo después gestione? También, Sí, digamos. pero bueno, buen cebar de mate. Armo buenos mates. Bueno, seguimos. Sí. La diaria. Y siempre me tocan las de educación a mí.
Estoy en desacuerdo total con esto. A pocos días de terminar los cursos de secundaria cambió reglas de cierre y aprobación, lo que generó críticas entre profesores. La exoneración de materias sin bachillerato se logrará con menos nota y no se tendrá en cuenta las faltas. Cambios solo serán obligatorios en la educación pública. En su sesión de este miércoles, el Consejo Directivo Central, CODICEN, de la ANEP, definió las condiciones para el cierre de los cursos y el pasaje de grado y modificó los aspectos que estaban establecidos anteriormente. Bueno, nada, básicamente vamos a tener las mismas reglas que los años anteriores, pero lo más trágico de este año en realidad es que se cursó todo el año de forma presencial, no hubo condicionamientos por la pandemia, pero el gobierno decretó que lo hacían por la cantidad de paros y ocupaciones que hubo en el correr del año. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Haciendo mi trabajo de periodista. Mi Vos que opinión sos sobre una cuál de persona todas las educación. cosas. En realidad es una falta de respeto. Lo primero es caracterizar que es una falta de respeto a esta altura del año plantearlo, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos fijados los 14 de noviembre hoy. Siendo 14 de noviembre, cuando ya tenemos fijadas fechas de parciales, actividades finales, todo lo que implica, ¿no? Paseos de fin de año, que los cuales siempre decir que lo hacemos por amor al arte, básicamente. Acompañamos, planificamos, organizamos, etcétera. Y bueno, plantear a esta altura eso es una falta de respeto. Y además que tiene que ver con el bajar también el nivel educativo, con no acordar nunca las medidas con los docentes, sino en una mesa chica y se salen a decir las cosas así. Y bueno, obviamente siempre penalizar a las trabajadoras y trabajadores que estamos sindicalizados y tomando medidas, ¿no? Todo dicho, Maru. Seguimos. El Observador. Kechichán y Liberov celebran archivo de denuncia. No todos somos iguales. Según informó la ex ministra de Turismo, Lilian Kechichán. Esta vez la decisión del fiscal es definitiva. El fiscal de delitos económicos, Gilberto Rodríguez, archivó la denuncia contra Lilian Kechichán y Benjamín Liberov, ex titular y ex subsecretario de Ministro de Turismo, por compras en la cartelera, según informaron desde el Frente Amplio. No solo estábamos enjuiciados nosotros como personas, como jerarcas, sino la gestión del Frente Amplio, dijo la ex ministra, que es lo que por suerte y para nuestra tranquilidad queda absolutamente fuera de cualquier cuestionamiento, ni ético, ni penal, ni de ningún tipo de conducta, declaró en rueda de prensa. Bueno, bien. No tengo mucho para aportarnos. Es una noticia pura y dura, pero bueno, es una resolución definitiva de la Fiscalía, así que no se va a cambiar. Celebramos la transparencia, entonces. Por supuesto, obvio. Caras y caretas. Chau Radio. Intendencia elimina parlantes en los ómnibus. La medida comenzará a regir a partir de enero de 2023 y apunta a mejorar las condiciones de viaje, al igual que los nuevos beneficios para el boleto diferencial, indicó la intendenta Carolina Cosa en la presentación, que ante reclamos de usuarios se resolvió eliminar la totalidad de parlantes de las unidades de transportes, excepto en el habitáculo de conductores. El volumen de emisión de los artefactos, que solo podrán estar ubicados en este espacio, no podrá exceder los 60 decibeles. Bueno, la gente que está en el transporte no nos va a poder escuchar, pero tampoco va a poder escuchar cosas muy horrendas que se escuchan en las radios. Si está en el habitáculo de ahí del conductor, sí nos pueden escuchar, pero solamente ellos. Claro. No entendí. Sí, se entendió. Decía la gente. Onda, igual no tenemos la llegada del famoso conductor de la ciudad de Orlando, pero por suerte igual las niñas y niños que se suben a los ómnibus no van a tener que escuchar, ni que hablar los adultos, pero principalmente no van a tener que escuchar algunas cuestiones que no corresponden en el transporte público. Sí, se celebra, ¿no? Y también se celebra porque uno cuando se sube al ómnibus y está escuchando un partido de radio y lo está siguiendo por el celular, viste que en la radio normal te llega antes, o sea, no me quiero enterar por ahí o lo estoy viendo por stream, también desde ese lado. Pero sí es una suerte esta medida, entre comillas, y ha disparado bastante en las redes sociales, ha tenido bastante controversia. Claramente el sector perjudicado, que podemos distinguirlo fácilmente, ¿no? O sea, estamos hablando de no solo Pettinati, casi me escapa uno, Ignacio Álvarez,
se perjudican con esto, sino otros tipos de programas de radio también. Por eso, o sea, creo que más allá de esa parte, que obviamente siempre tiene que ver con el trabajo de la gente y es importante defenderlo, también es verdad que genera muchos conflictos el hecho de que se escuchen cosas que capaz que no corresponden al horario, al momento que se suben. Yo siempre lo pienso principalmente en niños y niñas. Los comunicadores y las comunicadoras y les comunicadores somos formadores de opinión. Bueno, nosotros no sé qué tanto. Cualquier persona Pero que bueno, está detrás de un micrófono y tenemos llega determinadas el otro, responsabilidades, por supuesto. O sea, Vamos a y decir lo que y lo que no. Entonces, ante eso me parece prudente la decisión. Bueno, muy bien. Queda la última. Te toca leerla, querido. Re larga. Bueno, voy. Es popular. Dale. Preocupación de la Asociación de Profesores de Historia por contenidos introducidos en el nuevo programa de estudios. Perfectamente podrías haberla leído vos. Que no soy profesora de historia. No. Mediante un comunicado público, la Comisión Directiva de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay expresó su profunda preocupación acerca de algunos de los contenidos introducidos en el nuevo programa de 9º grado de Educación Básica Integrada. Información esta que fuera publicada el martes 8 de noviembre, un poquito lejos. Para la comisión, la selección bibliográfica es claramente cuestionable, dada la exclusión de importantes obras académicas recientes. En el texto se considera como grave la inclusión para el trabajo de la historia del Uruguay en la segunda mitad del siglo XX, la introducción de conceptos definidos como deseables, como es el caso de guerra civil y dictadura militar, que se le faltó la dictadura civil y militar. Dichos cambios se agregan en el comunicado, se agravan más al omitirse el concepto de terrorismo de Estado, que es estructurante de buena parte de las investigaciones históricas sobre ese periodo. Bueno, no mucho para decir de esto, la Bravísimo. Lean el comunicado, está muy bien explicado. Y antes de irnos al corte, saludar a todas las profesoras y profesores sindicalizados que formaron parte del Congreso de Políticas Educativas que tuvo la FENAMP este fin de semana. ¿Qué tantas horas te mandó? ¿Qué tantas horas me mandó? No, y que de ahí volvemos a sacar algunas cuestiones que tienen que ver con la preocupación real de las trabajadoras por la educación pública y de, pensar realmente alternativas que sean las mejores posibles para todas las niñas y adolescentes del país, ¿no? Sin lugar a tipo de dudas. Antes de ir a la tanda comercial, salud al Tincho Traversa que está escuchando el programa y también saludar a Roberto que nos está operando en el día de hoy. Así que vamos arriba. Pausa comercial y volvemos con más de la mecha. Si quieren frontear, gata tengo un montón, pasto tengo un montón, palos tengo un montón. La saqué del parque con un home run, Sergio está cabrón, Sergio está cabrón. Si quieren frontear, gata tengo un montón, pasto tengo un montón, palos tengo un montón. La saqué del parque con un home run, Sergio está cabrón, Sergio está cabrón. Pero sabe que no tiene mi flow, me pongo del show, mami, a mi nota. Este campeón, caballo ganador, ya no sé lo que es la derrota. Los perros son caros, la amonía violeta, un flow bacano de otro planeta. Corro en el beat, pero no soy atleta, un HP con todas las letras. En la calle dicen que yo soy la fuerza, aunque haya presión imposible que tuerza. Me sale solo Duco, no se fuerza, te tiro para atrás que parece reversa. Y se me ofende si ven que el disco vende, con suerte y sin un duende, fumando un par de verdes. Como un cohete montado en un corbete, si me cruza correte como el Duco no le meten. Culo tengo un montón, creepy tengo un montón, bala tengo un montón. Todos saben que somos del callejón, te salimos enmascarados, te sacamos el pistolón, well. Culo tengo un montón, creepy tengo un montón, bala tengo un montón. Todos saben que somos del callejón, te salimos enmascarados, te sacamos el pistolón, well. Pa' mí que te quiere morir, todos los niggas don't fuck on me. Smoking gas with ecstasy, placa te dejo ahí. Ustedes son duros, ven y caile. Estamos fire en PR y Rula y en Buenos Aires. La Jory quiere flores, trailer. Yo saco el ticket, coopere conmigo y baile. Dile a tu gato que le baje, que ya yo la conozco sin quitarle el traje. Si quieren frontear, gata tengo un montón, pasto tengo un montón, palos tengo un montón. La saqué del parque con un home run, Sergio está cabrón, Sergio está cabrón. Me quieren frontear, mami, tengo un montón, palos tengo un
saca Diego Armando y la selección, yeah. Desde que salí ser canario está cabrón. Mami, ese cabrón es un tipi que te desata con un par de piquis. Ese culo es para darle taqui-taqui, yo puesto para invertirle milky. Tú tienes reggaetón, te pone friki. Yo quiero una argentina con los tatuajes, subir la estatura de Nicky. Nina, enséñate cómo es. Te cobraba 1000, pero ahora estoy cobrando el diamante en bruto. Mami, en España lo más duro está en mi grupo. Salimos de negro y no de luto, buscar los en el corbete del du. Oh yeah, mami, yo hago money mientras duerme. Te pago el pasaje pa' que venga a España a verme. Y si me ofenden, si todo lo que hago vende, yo sé que no lo entienden. Siéntense y observen, en mi equipo somos muchos y todos tenemos billetes. Si no lo tienes es que como Quevedo no le metes. Si quieren frontear, ya te tengo un montón. Pa' tú tengo un montón, pa' no tengo un montón. La saqué del parque con un home run. Sergio está cabrón, Sergio está cabrón. Dímelo Duki, Jay-Z, Chili Gang, let's go, okay. Volvimos con más de la mecha. Ya vamos a estar teniendo... Estamos ya... ¿Sí? ¿Podemos hablar? Tenemos del otro lado del dial a Cristina Lustenberg. Así que la saludamos. Gracias por tenernos estos minutos con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Ustedes. Hola, ¿nos escuchás bien ahí? Más o menos. ¿Tú sos Mari? ¿Rodrigo? Somos Maru y Rodrigo. Está, bueno, Maru, los escucho medio lejos, pero está, los escucho. Bueno, bien. No sé ustedes a mí. Ahora te escuchamos bien nosotros. Bueno, dale. Bueno, en realidad queríamos, para arrancar, que nos contaras un poco sobre la temática de hoy. En realidad te estuvimos preguntando sobre la infancia, principalmente, y adolescencias, y algunas políticas enfocadas que sé que estuvieron trabajando este año. De hecho, en septiembre salieron algunas notas vinculadas con eso, que tenían que ver con la alimentación. Capaz que nos puedes contar un poco eso, ya terminando el año, en qué políticas, en qué proyectos estuvieron trabajando vinculados con esto. Bueno, nosotros estamos trabajando en realidad, Maru, con un proyecto que tiene su origen en el año 2018, que va más allá de alimentación y las cifras que ahora tenemos para conversar también, que las últimas cifras del INE demostraron que los datos más graves de seguridad alimentaria están concentrados en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Pero nosotros estamos trabajando como bancada del Frente Amplio en un proyecto que venimos liderando desde el año 2018, que se llama Proyecto de Ley de Garantías, en el 2018, y tuvo media sanción en la Comisión de Población y Desarrollo en el 2019, que era vinculado a primera infancia, y en esta legislatura, la bancada del Frente Amplio, en el año pasado, en noviembre del año 2021, presentamos una ampliación de ese proyecto, tomando muchas observaciones de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en infancia, de integrantes del gobierno anterior y de ahora, y se llama hoy Proyecto de Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, que está hoy en discusión en la Comisión de Población y Desarrollo. Que lo que hace este proyecto de ley es que realmente pone en la agenda pública y política como un tema central para el país todo lo que tiene que ver las políticas públicas de infancia. Que el Uruguay hoy tiene graves dificultades si pensamos en todos los indicadores que tienen que ver, como ustedes decían, con seguridad alimentaria, con violencia, con situaciones, la pobreza, los últimos datos que ustedes pueden haber visto en este primer semestre del año 2022, la pobreza aumenta de forma considerable en los hogares donde hay niños menores de 6 años, en un 22%, cuando en el año 2021 era de un 18,6% y el año de la pandemia fue del 21,3%. O sea, el Uruguay tiene estructuralmente problemas vinculados a
cuánto invierte y cómo invierte en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Si no hay, desde el punto de vista ideológico, inequidad más grande que un país tenga concentrada la pobreza de forma sustantiva en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Y este es un problema estructural que tiene el Uruguay. Si bien en cada y ponen de relieve que todas las crisis socioeconómicas que ha vivido nuestro país, Maru, han afectado los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes de forma sustantiva. En la crisis del 2002-2003, el Uruguay llegó a tener pobreza casi en el 60% de la pobreza, el 59,4% de los hogares con niños menores de 17 años estaba concentrada en la pobreza medida por ingresos en hogares donde había niños, niñas y adolescentes. Y ahora de nuevo pasa que durante los gobiernos del Frente Amplio, producto de medidas que se hicieron de forma sustantiva, como puede ser la reforma de la seguridad social, como puede ser la extensión de los centros de educación inicial y primera infancia, la reforma del sistema de salud, seguimos lo que se llama una estrategia nacional de infancia y adolescencia, permitió que la pobreza medida por ingresos disminuyera a un 17%, pero también tenemos que decir que en el año 2017, 2018, 2019, la pobreza también medida por ingresos estaba levemente estancada. O sea, lo que nosotros con este proyecto de ley, lo que queremos ir hacia una segunda etapa de lo que tiene que ser el reordenamiento de las políticas públicas que tienen que ver con educación, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con programas que se hacen énfasis desde el Ministerio de Desarrollo Social, con programas y los cometidos que tiene el INAU, pero tiene que ver también con políticas de vivienda y de trabajo y de salud mental. No podemos abordar las políticas de infancia sin tener en cuenta las características que tienen los hogares donde viven los niños, niñas y adolescentes. Sí. Entonces esta ley que toma y recoge todo lo hecho en nuestros años y también recoge desde cosas que se hicieron antes, ¿no? Porque la creación de los centros CAIF fueron en el año 88. El gasto público social en nuestro país históricamente ha tenido un sesgo pro adulto, eso está demostrado, que si bien en el quinquenio pasado aumentó de un 3,1% a un 6% aproximadamente, fue importante, pero en este decenio, digamos, ese aumento comparativamente con los años del 90 al 94, el Uruguay todavía tiene problemas estructurales de cuánto invierte en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes y cómo invierte. Y este proyecto de ley intenta revertir un problema estructural que tiene el Uruguay, primero organizando la fragmentación que tiene el Estado uruguayo en cuanto ordena las políticas, porque les pongo un ejemplo, si ustedes tienen cerca un niño que tiene alguna dificultad vinculada con el aprendizaje, un niño que tiene un trastorno del desarrollo como un trastorno del espectro, una alteración del espectro autista, es un niño y una familia que tiene graves dificultades para que el Estado sea garante de ese derecho que esa familia y ese niño tiene y tiene que peregrinar sobre las diferentes instituciones que tiene el Estado. Después otro tema que tenemos y que lo hemos visto en esta rendición de cuentas, en este presupuesto que hemos tenido en este gobierno, es que por más que ha habido iniciativas aisladas de destinar 50 millones de dólares para políticas de primera infancia, que se destinaron recursos para lo que se llama el bono crianza, son todas iniciativas aisladas que no están teniendo el impacto adecuado si es que el Estado uruguayo no entra en otra organización de cómo se organiza en función de las necesidades que tienen los hogares con niños, niñas y adolescentes. Entonces decirles que para nosotros sí es una prioridad política que el Estado sea garante de los derechos consagrados en la Constitución y en especial en la Convención sobre los Derechos del Niño.
y el compromiso del Estado tiene que ser ineludible. La corresponsabilidad en la crianza, el fortalecimiento de las familias, es el Estado que no puede asumir un rol pasivo, y no hay injusticia más grande que el lugar donde le tocó nacer a ese niño condicione las posibilidades que ese niño tiene de desarrollarse, de aprender, y nada más y nada menos que de ser feliz. Entonces, sí estamos trabajando en que este proyecto ojalá salga adelante, pero no hay país viable ni en cuanto a trayectoria educativa de los chiquilines, ni a un proyecto viable y sustantivo de la seguridad social que vaya mucho más allá. No hay país que mejore los indicadores de seguridad y de cohesión social si no vamos tomando que debe haber pocas prioridades que tenga el sistema político uruguayo para priorizar las políticas que tienen que ver con los niños y los adolescentes en nuestro país. No, y de hecho para quienes trabajamos en la educación, es siempre una dificultad, ¿no? Intentar como estar conectando distintos organismos, distintos subsistemas para poder dar respuesta a veces a problemáticas que obviamente nos exceden, ¿no? Como sistema educativo, como docentes o lo que sea, para realmente dar una posibilidad de calidad de vida mejor. Esto que están parados, por ejemplo, los acompañantes terapéuticos también, o acompañantes pedagógicos, cada vez es más difícil conseguirlos. Hay muchas cosas y como vos decías, es recontra importante seguir trabajando en el fortalecimiento de cosas más amplias, ¿no? De abordajes más amplios, y que no quede como cuestiones aisladas. Tú fíjate, Maru, si tú trabajás vinculada al sistema educativo, yo defiendo mucho el rol del sistema educativo porque es sustantivo. La educación no se puede hacer cargo solamente de las características que tienen las familias con niños en el Uruguay. Claro. Entonces, todos los ámbitos de las coordinaciones que en los gobiernos de Frente Amplio se lideraron bastante, tienen un techo vinculado a la materialidad. Si tú tenés un niño en tu aula o en tu centro educativo que tiene alguna alteración, por ejemplo, fíjense hoy que el sistema educativo, si tú conoces en los niños entre 4 y 5, detecta o trabaja con el método INDI que es el que está actualizando ahora, alteraciones vinculadas al desarrollo. Y si tú no tenés respuestas con fortalecimiento, con maestros, con psicopedagogos, con maestros de apoyo, pero si a su vez ese niño tiene alguna alteración del desarrollo, ese niño realmente tiene graves dificultades por insertarse en la cadena curricular. Hay un estudio muy interesante ahora de Santiago Cardoso, donde demuestra, que es un investigador, no sé si ustedes lo conocen, el artículo denota cómo el sistema educativo, las alteraciones del aprendizaje de los niños comienzan mucho antes de que ese niño ya esté inserto en el sistema educativo. Claro. Y eso hace muchos años que hay investigadores que ya demuestran que las habilidades socioemocionales, las habilidades de aprendizaje cognitivas superiores vinculadas al lenguaje, a las habilidades numéricas, tienen que ver con cuánto ese niño tuvo en los primeros años de vida. A mí a veces me cuesta mucho mostrar una imagen, es capaz que tú la has visto, que me cuesta mucho porque uno nunca tiene que tener determinismo, siempre las personas a lo largo de la vida tienen capacidad de desarrollarse, de tener plasticidad, pero el 80% del cerebro crece y se desarrolla en los primeros 3 años de vida, tomando en cuenta hasta la etapa del embarazo. Después los niños siguen desarrollándose y creando otras habilidades, y en la etapa de la adolescencia temprana, de 10 a 14, también ahí se consolidan otra cantidad de habilidades. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso que demuestra Santiago Cardoso con investigadores del ámbito educativo, donde dicen que los niños ya
que se detectan alteraciones del aprendizaje a los 4 o 5 años, son niños que si no se les fortalece con apoyaturas pedagógicas o si tienen alguna alteración más del desarrollo específica con equipos interdisciplinarios, ese niño cuando lo van estudiando prospectivamente tiene 2 años ya de atraso con respecto al avance curricular. Entonces, imagínense cómo el Uruguay está haciendo una cadena de omisiones en algo que debería ser la prioridad más importante que pueda tener el Uruguay, es que no es querer que más niños nazcan, sino que garanticemos el máximo bienestar a los niños que ya están. Y esto no se puede hacer si tenemos un retroceso en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, donde recortemos presupuestos que impacten en acompañantes terapéuticos, en equipos interdisciplinarios que apoyen a las instituciones educativas en esto. Entonces es sustantivo tener esa mirada de integralidad que requiere y que tengamos hoy leyes que tengan un mecanismo presupuestal que aborde con integralidad estos problemas. Los niños no pueden vivir separados de las características que tienen sus familias al mundo del trabajo. Si hay alguna alteración o, no me gusta decir alteración, o alguna vulneración vinculada a la salud mental y no esté garantizado dentro del sistema de salud, si esas familias no tienen garantizado el acceso a la vivienda, ahí tenemos dificultades en un mal diseño de las políticas de infancia. Entonces, en un gobierno que valora su política económica vinculada a un crecimiento macroeconómico y una política del derrame, sin políticas públicas que protejan a esta población, vamos a tener gravemente dificultades en una población donde va a estar vulnerados sus derechos, donde la pobreza va a seguir concentrada de forma estructural en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Si no aumentamos la oferta educativa en primera infancia, con centros de calidad y gratuitos, no vamos a poder seguir teniendo mujeres que compatibilicen la crianza con la autonomía económica de las mujeres, Mari. Entonces, ahí realmente vamos teniendo graves dificultades en cuanto a cómo el Uruguay diseña las políticas públicas de infancia y adolescencia, que hoy las diseña de forma fragmentada y totalmente insuficiente. Entonces, la ley que nosotros estamos trabajando en el Parlamento sería una ley de avanzada, revolucionaria, que nos ponga a todo el sistema político a tratar de que realmente veamos cómo se diseña una política pública de forma integral, porque hoy el Uruguay no solamente es que invierte poco, como invierte poco de su gasto público social en infancia, los países desarrollados invierten 4 veces más en términos del PBI que nosotros, pero después también tenemos que ver la calidad de la inversión y también es que logremos integrar y articular todas las herramientas que hay dentro del Estado, porque tenemos familias que son intervenidas desde diferentes sectoriales del Estado de forma desarticulada. Sobre las mismas familias intervenimos varios programas, pero lo que es más grave es con ineficiencia de los recursos, porque no tenemos recursos para lograr que esas familias de forma estructural puedan salir de esa condición de vulnerabilidad. Claro. Entonces, realmente tenemos problemas graves vinculados a la infancia en nuestro país y requiere de que todo el sistema político esto lo tome como una prioridad. Y como tú arrancaste hoy la pregunta, cuando vemos los datos últimos que presenta el gobierno de prevalencia de inseguridad alimentaria en los hogares, vemos que hoy el 15% de los hogares tiene insuficiencia moderada y grave, el 2,6% es grave, pero en los hogares donde hay menores de 6 años, la inseguridad alimentaria moderada y grave es del 21,5% y del 3,8% es grave, y en el quintil 1
la moderada y grave es del 42,8%, y la grave, que ya es con situaciones de inseguridad alimentaria vinculadas al hambre, es del 9,5%. Entonces, el Uruguay tiene que tener políticas estructurales que no se resuelven de un gobierno a otro, sí se resuelven con un Estado que sea garante de los derechos que tienen esos niños, niñas y adolescentes. Ahora, Cristina, te hago la última porque nos quedan unos minutitos. Te quería consultar, ¿qué respuesta les propinó Delgado y el oficialismo en general ante ese pedido de aceleramiento en este proyecto de ley? ¿Y por qué crees que se disipó tanto en el tiempo esta la publicación? Y si es una cuestión de prioridades que le da el gobierno actual o cuál sería la respuesta. Y bueno, nosotros en la comisión, Rodrigo, estamos apurando los tiempos, que en la primera semana de diciembre los partidos que hoy forman parte de la coalición multipartidaria tomen postura. Nosotros nos reunimos con todos los presidentes de los partidos políticos, excepto con el Partido Nacional, que nos ha pedido un plazo hasta la primera semana de diciembre para tomar postura. Yo creo que hemos tenido conversaciones con todos, exactamente con todos, como tú decías, con el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, con el director de la OPP Isaac Alfi, con la ministra de Economía Susana Arbeleche, con integrantes del sistema político, con todos los parlamentarios que hoy forman parte de la Comisión de Población y Desarrollo, buscando de que realmente se comprometan si esto va a ser una prioridad o no, y que levantemos la mano los que estemos de acuerdo o no, porque el Uruguay, y a su vez ha sido un proyecto abierto a la construcción y a los aportes de todos, pero hoy vemos que hay un enlentecimiento, nos pidieron un plazo hasta la primera semana de diciembre y nosotros estamos esperando, porque entendemos que pese a avances e iniciativas, no están teniendo el impacto adecuado. El Uruguay hoy, fíjense que de los 240.000 niños, Rodrigo, que hay entre 0 y 5 años, 50.000 niños hoy están por debajo de la línea de la pobreza. ¿A ustedes les parece que el país puede seguir esperando? Que por más que invirtamos esos 50 millones de dólares, que no solamente es poco, sino que no tienen el diseño de articulación adecuado para que impacte, las transferencias monetarias que hoy el Uruguay hace, que tienen que ver con las asignaciones familiares del Plan de Equidad, con la TUS, el bono crianza que este gobierno ha implementado, que beneficia solamente a unas 30.000 familias, la suma de todas estas transferencias, la población lo tiene que saber, no llega a ser la cuarta parte de una canasta de alimentación básica y otros bienes y servicios que tienen que ver como la vivienda, la vestimenta y la educación. O sea, el Uruguay hoy invierte muy poco en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Entonces nosotros estamos interpelando, no solamente hace 4 años estamos trabajando, dando lo mejor de nuestra experiencia de hace muchos años que trabajamos en políticas de infancia y adolescencia, tratando de que el sistema político uruguayo no tome como un botín electoral lo que hace en las políticas de infancia y adolescencia, porque sabemos que basta que cualquier crisis socioeconómica, como una pandemia, como fue la crisis del 2002, o como fue la pandemia ahora, exponga que los más afectados son los hogares con niños, niñas y adolescentes. Entonces, un país que nacen tan pocos niños, no podemos seguir dilatando o no tener el coraje, el sistema político, de ponernos de acuerdo y decir que lo que estamos haciendo hoy, a través del Ministerio de Desarrollo Social, el INAU, u otras prestaciones del Estado, está siendo suficiente. Nosotros sabemos que cuando gobernamos hicimos mucho, pero también nos faltó, quizás, a tener mayores reformas estructurales en cuanto a lo que tiene que ver con licencias parentales, en avanzar más en el presupuesto que el Estado destine a políticas de infancia y adolescencia, que tiene que ver en educación, en salud, en seguridad social, porque nosotros invertimos mucho más en eso, pero lo que se está haciendo hoy tampoco es suficiente cuando hay un recorte
presupuestal, por ejemplo, el INAU ha recortado en estos 2 años 40 millones de dólares, cuando hay un recorte de 70 millones de dólares en ACE. Hay un recorte de 140 millones de dólares en la NEP, de 40 millones en la UDELAR. Entonces, hay un recorte vinculado al ajuste fiscal que también incide en lo que tiene que ver con los hogares de donde hay niños, porque si cae el salario real, incide directamente en las familias donde hay niños, niñas y adolescentes. Nosotros estamos haciendo una propuesta donde el Estado uruguayo ordene y priorice con un mecanismo presupuestal que permita ver las partidas y los rubros que van destinados a infancia y adolescencia con únicos sistemas de información. Hoy el Uruguay tiene la trazabilidad del sistema vacuno, Rodrigo y Maru, y no tiene sistemas de información únicos que nos permitan ver cómo los niños van creciendo y van siendo atendidos y garantizados los derechos por parte de un Estado que no puede deslindarse, solamente dejarlo vinculado a las características socioeconómicas que tengan las familias. Entonces, eso es la inequidad más grande en una población que no vota. ¿No nos cuestionamos que los niños no votan como las personas privadas de libertad? Y quizás no tienen, y nosotros somos los adultos, o comunicadores como ustedes que pongan en la agenda pública que lo que estamos haciendo hoy desde el diseño de la política pública en infancia y adolescencia no está siendo suficiente. ¿No nos cuestionamos eso o vamos a seguir siendo pasivos de decir que estamos haciendo lo suficiente mientras miles de niños viven por debajo de la línea de la pobreza, mientras miles de niños no tienen acceso a la alimentación básica, mientras miles de familias que requieren asistentes terapéuticos, y mientras miles de mujeres precisan trabajo y sistema de cuidado y oferta de educación inicial que no sea de 4 horas, sino que sea un mínimo de 8 horas, para que esas mujeres puedan insertarse en el mundo del trabajo y compatibilizar la crianza con su autonomía económica. No nos tenemos que cuestionar que las licencias parentales están estancadas desde el año 2013. Sigamos diciendo, como me dicen a mí, no lo hicieron ustedes cuando fueron gobierno, y ahora déjennos hacer a nosotros. Nosotros queremos trabajar en conjunto, porque lo que están haciendo hoy no es suficiente, porque los indicadores lo muestran, y también nosotros tenemos una experiencia acumulada de también saber que tendríamos que haber hecho mucho más. Entonces no es hora de que el país entero diga que la política pública de mayor prioridad tiene que ser la infancia y adolescencia y tenemos que ir a un modelo diferente. Eso es lo que nosotros hoy estamos interpelando al sistema político uruguayo, y vamos a tener que votar si estamos de acuerdo o no que esto sea una prioridad. Muchas gracias, Cristina. Es un tema para hablar largo y entendido, pero estamos terminando el programa, así que te mandamos un saludo bien grande y hacemos como con todos los entrevistados y entrevistadas a comprometernos de nuevo a contactarte o a venir al piso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes como comunicadores de este programa y de La Mecha, haciendo llegar este tema a que debe ser un imperativo ético, ideológico, de derechos, de todas las miradas, a que el Uruguay priorice las políticas de infancia y adolescencia. Así que muchas gracias a ustedes dos. Muchas gracias, un saludo grande. Tanda musical. Beso, Maru. Chau, chau. Hasta luego. Muchas gracias. Pasó la palabra a Cristina Lustenberg en una nota para hablar larga y tendida. Tanda musical y venimos con el cierre de La Mecha, ¿te parece? Exactamente. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada día más pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6. Un vino Malbec de Mendoza para matar la sed.
Fumo una kush del espacio que hace que me pesen los pies. Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después. Volvemos con el final de la mecha. Íbamos a tener una columna de una especie de contracultura mundial, pero no nos dio el tiempo porque la nota se expandió por demás y está bien. A veces encontramos que está bueno que los entrevistados y entrevistadas se sientan cómodos de desplayarse y en estos temas tan necesarios. Pero bueno, íbamos a poner el tapete. Tampoco vamos a hablar de algo tan importante. No, bueno, sí, íbamos a poner el tapete y la controversia de lo que es el Mundial de Qatar en cuanto a lo que costó, cómo se llegó a que se concediera esa licitación para hacer el Mundial, las vidas que costó y cómo se está... Ay, qué dramático todo. Yo estoy a favor. Y cómo se encauzó las diversas posturas políticas de algunos países a la hora de disputar el Mundial y si lisa y llanamente no son algunas cuestiones por demagogia. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del caso de Dinamarca con las 3 remeras que iba a presentar para este Mundial, que son una blanca, otra roja y otra negra, pero todas lisas en señal de protesta no sé si fue con tanto los obreros que fallecieron en el transcurso de la realización de las obras para los escenarios o con el hecho de los derechos LGBT y más. Cumas. Exactamente. Y bueno, no nos dio el tiempo, pero... Igual ya dijiste como 4 millones de cosas en 3 minutos. Capacidad de síntesis, un montón. La verdad, yo igual quiero decir que para la próxima que hablemos de esto nos ponemos en lugares contrarios. Así. Be serious. No, pero igual está bien, ¿no? No, hay que polemizarlo. Ha sido bastante, por lo menos, dificultoso de hacer, de pensarlo en general con todo, ¿no? Con lo que tiene que ver con los derechos, de si corresponde hacerlo ahí o no, si corresponde a las elecciones ir o tendría que haber tomado otra decisión. Pero bueno, quedar para otro momento. Sí, viene también ligado a lo que es disociar lo que es el fútbol con la política y lo que está ligado. Recordemos que Uruguay iba a tener un entrenamiento, lo que iba a pasar su entrenamiento premundial en Israel, que después no se terminó derivando por algunas cuestiones de pronunciamientos políticos. Y los papeles que cumplen algunas instituciones, algunas federaciones o países a posicionarse directamente si sirve cambiarte la remera o hacerlo un poco más gris tu participación, o si no es un verdadero pronunciamiento directamente no participar y poner un palo sobre la rueda efectivamente. Sí. Y cómo